En Noticias Telemedellín, hablemos de... Buenas noches, bienvenidos como cada jueves a un nuevo capítulo de Hablemos de. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, el tema sigue siendo la atención de la emergencia en Colombia y ese plan de reconstrucción de esas zonas más afectadas del país que ya comienza a plantearse, a hacerse una hoja de ruta para recuperar entonces esas regiones del país. A esta hora quiero saludar a mis compañeros de set. Nicolás Arismendi está por acá, también está por acá Juan Guillermo San Martín. Nico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Seguimos dándole desarrollo a todo lo que sigue pasando en Colombia. Hola Susana, una buena noche. Así es, seguimos hablando del terremoto, de lo que ha pasado, de a quienes perdimos, de lo que perdieron estas ciudades. Pero este país tiene tanta valentía, la han mostrado los mandatarios, la han mostrado los socorristas, la han mostrado los médicos, la han mostrado esas personas que perdieron muchas cosas en las ciudades. Y eso tal vez va impregnando en todos. Por eso empezamos a hablar no solo de solidaridad, que es algo que hay que mantener a lo largo del tiempo, sino de reconstrucción. Tal vez van a ser unas nuevas ciudades, seguramente no quedarán idénticas porque el sentimiento no nos va a llevar a eso. Por eso es que una vez más vamos a abordar el tema, vamos a tener invitados para tener de cada uno de ellos una óptica con este tema. Esperamos que nos acompañen. Juan Guillermo San Martín, ¿qué tal? También para usted una muy buena noche. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nico? Muy buenas noches para ti, para Susi, para todos los televidentes. Por supuesto, antes de comenzar, primero extender mi abrazo, mi solidaridad con las víctimas. Cada vez lastimosamente sigue creciendo esa cifra de damnificados, de personas fallecidas. Son más de 300 personas que han perdido la vida en esta tragedia que me acuerdo muy bien. Lo hablábamos hace algunos meses con la situación de Venezuela y lo analizábamos como un tema cercano, pero aún así lejano, de lo que pasó en nuestro hermano país. Y ahora ver que esto golpea a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestra gente, por supuesto que mueve las fibras, pero ante todo también sienta un precedente sobre la gestión del riesgo, sobre el tema de las construcciones, sobre el tema de la prevención, que eso es muy importante. Vamos a estar hablando de todo un poco, no solo de las cifras de lo que pasó, sino de lo que está pasando y lo que viene, pero también ese mensaje muy importante de que esto es real y por supuesto que hay que prepararnos. Así es, Juan Guillermo, ya usted lo mencionaba, más de 300 víctimas. El último reporte de la UNGRED deja entonces un balance de 319 personas fallecidas y 260 que siguen lamentablemente desaparecidas. Recordemos que siguen esas labores de búsqueda y también recordemos que entre esos anuncios que hizo hace poco el presidente Abelardo de la Espriella están las pérdidas que se registran a nivel nacional, una cifra cercana a los 30 billones de pesos. Por eso ya se habla de cuánto costaría comenzar a reconstruir esas ciudades. Aquí tenemos un estimado, un aproximado de lo que cuesta reconstruir ciudades como Pereira, también en algunos departamentos del país. Aquí están los valores. Autoridades de Cali proyectan que la reconstrucción de su ciudad costará 10 billones de pesos y tomará unos 3 años. 24 edificaciones fueron declaradas en colapso total y en otras 197 se verificó daño estructural. Se evalúa la necesidad de demoler el 30% de ellas. De inmediato hablamos con Camacol Antioquia para con los sectores de construcción del departamento de Antioquia buscar un plan padrino que nos acompañe para esa maquinaria amarilla que es muy importante para el plan de demolición. Reparar el departamento de Caldas requeriría una inversión cercana a 1,4 billones de pesos para atender municipios como Anserma, Aguada, Río Sucio, Salamina, Pensilvania, Viterbo y Chinchiná. Solo la reconstrucción de Manizales implicaría destinar 300.000 millones de pesos. No más especulación en materiales de construcción. Vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance como gobierno nacional por la vía de los decretos en el marco de la emergencia económica para confrontar esos actos de especulación. El costo de la reconstrucción en Pereira se estima que sería de 10 billones de pesos. En esa ciudad se tiene un reporte de 109 edificios colapsados, 11.811 viviendas destruidas. La alcaldía atiende a más de 1.300 personas y mascotas en 8 alojamientos temporales.
A esto hay que sumarle que para un gobierno que apenas empieza es un golpe fiscal durísimo, por eso vale la pena resaltar cómo el gobierno poco a poco ha recuperado algunas de esas relaciones que se habían perdido tal vez en los 4 años anteriores y empiezan a llegar ayudas económicas desde esas latitudes. Pero así como veíamos un informe de contexto, pues las voces ciudadanas, ¿qué opinan? Y lo hizo María José Rodríguez, que precisamente fue a las calles con esta pregunta: ¿qué cree que es lo más urgente para una familia que perdió su vivienda después de un terremoto? Vamos a conocer esas reacciones. Hablemos de la calle. Hola compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes. El día de hoy estamos en las calles de Medellín para preguntarle a las personas qué creen que es lo más urgente para una familia que perdió su vivienda después del terremoto, y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, lo primero, yo creo que deben restablecer pues como la salud mental en el ambiente familiar y inmediatamente restablecer obviamente donde tienen la seguridad física. Lo primero siempre es buscar una zona para la familia que está siendo en ese momento afectada por el terremoto, es buscar una zona donde pasar la noche. Lo más importante para una familia es el amor de su familia, de sus amigos, de sus conocidos, de la humanidad entera, que se sientan abrazados, acogidos, respaldados. Y después de eso, que cada uno con la solidaridad demos lo que tengamos y más de lo que tengamos. Y juntos somos capaces. Entonces, ese es un duelo que debe ser muy grande y yo creo que sostenido se puede llevar mejor, Sentirse respaldada por el Estado, puntualmente por el aspecto financiero, garantizar que efectivamente tiene un impacto en su economía y que el Estado pues puede ayudarla a solventar, también garantizando que estas ayudas que estamos viendo, se están percibiendo, pues lleguen efectivamente a los que lo necesitan. Yo pienso que los alimentos es lo más importante ahorita en este momento, pues ya la dormida no sé, se resuelve, pero la comida es lo más importante. Yo pienso que lo más urgente es tener un techo donde vivir, especialmente que recientemente estaba lloviendo mucho por acá. Seguimos con estudio y luego volvemos para más preguntas. Hablemos de la calle. Ahí estaba la opinión de la gente en la calle, que es lo más importante. Algunos mencionaban un techo. Precisamente de eso vamos a hablar, de esas ayudas que continúan, pero también de lo que viene en la reconstrucción que se hace urgente para muchas familias. Vamos a saludar entonces a nuestros invitados de la noche. Hoy nos acompañan el señor Diego Parra, él es líder de la Brigada Profesional de Emergencia de la Cruz Roja en Hidroituango. Bienvenido, don Diego. Muchas gracias. También está con nosotros la ingeniera de proyectos estructurales Arabela Zapata. Bienvenida, Arabela, a Hablemos de. Muchas gracias. Y también está por aquí con nosotros Juan José Restrepo, él es analista geólogo de gestión del riesgo de la Cruz Roja de Antioquia. Juan José, bienvenido. Muchas gracias. A los tres, gracias por acompañarnos. Juan, permítame comenzar con usted. Y la pregunta no es cómo estuvo lo de ese 10 de agosto, porque lo sentimos todos, sin duda, independiente de dónde nos encontráramos. Pero si nos ayuda a entender geológicamente qué pasó, tal vez con eso podamos entender, quienes no somos profesionales en esa rama, qué fue lo que sucedió en el suelo, por qué esa magnitud y por qué en un territorio tan vasto, porque se sintió en todo el territorio nacional. Digamos que acá hay un tema relevante, ¿cierto? Yo sé que la parte de la sismología puede ser bastante compleja. Nosotros estamos en un país definido por una complejidad estructural bastante alta. El sismo ocurrido el día 10 de agosto en horas de la mañana corresponde a un evento de subducción definido, digamos, voy a hacerlo un poco gráfico, ¿cierto? Sí. Es un proceso de colisión de placas, ¿cierto? El proceso de subducción es una capa oceánica, en este caso la placa Nazca, respecto a la placa suramericana, que es la parte superior. Hay una diferencia de densidades. Este movimiento comienza a ser una relación de fricción entre los materiales y es una liberación súbita de energía. Para este caso, por relaciones de profundidad, el evento hace que oscilemos en unas profundidades o en un hipocentro de 96 kilómetros a 110 más o menos, lo que define un punto intraplaca. Eso que define es un punto de fricción, de acumulación de años y años de energía, que cuando la fuerza de resistencia es superada por la relación pues, de fricción y los esfuerzos que están contenidos, hace una liberación súbita.
y eso es lo que genera el evento sísmico. A partir de ese punto hipocentro se genera la propagación de las ondas sísmicas a superficie, en este caso el punto superficial o el epicentro corresponde a San José del Palmar, y ahí comienza toda la difusión de las ondas sísmicas que afectarían y generarían ese proceso de movimiento que todos sentimos, que fue bastante largo, con una relación de magnitud de 7.4 aproximadamente, y generaría las afectaciones de los diferentes municipios y departamentos. Digamos que eso en términos generales sería como lo que viene siendo un evento sísmico asociado a una zona de subducción, ¿cierto? Y hay otro tipo de sismos, que corresponde a sismos corticales de menor profundidad asociado a fallas regionales, que se define por una relación de esfuerzo más superficial y con una mayor capacidad destructiva, que es como el caso que pasó en Venezuela, que estamos hablando de 2 sismos con diferencia de 39 segundos de manifestación y una relación de profundidad entre 23 y 10 kilómetros. Muy superficial. Sí, exacto. Están algunas de las diferencias. Han pasado ya 10 días y hemos visto pues que se ha tratado de atender a las familias, de brindarles las ayudas, pero 10 días, Arabela, es muy poco para iniciar ese plan de reconstrucción. ¿Usted qué nos puede decir desde su experiencia? ¿Qué es lo primero a evaluar? ¿Cómo se puede poner literalmente la primera piedra para comenzar a construir nuevamente esas familias, esos inmuebles para esas familias? Sí, mira, la gestión de la emergencia tiene como sus etapas. Entonces, la etapa inicial en la inspección de edificaciones que hacemos los ingenieros civiles, estructurales o cualquier otro ingeniero que tenga pues conocimientos de la mecánica estructural, puede ser ingenieros mecánicos inclusive, arquitectos también apoyan este proceso, es proteger la vida de las personas. Entonces, tenemos unos instrumentos digitales o en papel que nos permiten capturar cierta información sobre las edificaciones que hacen que demos un diagnóstico. Si la vivienda es habitable, si es habitable pero con unas zonas como de uso restringido o digamos hay que evacuar pero se puede permitir el ingreso, digamos, controlado, o definitivamente es no habitable, pero que no sea, o que sea más bien no habitable, no significa que esa construcción ya hay que demolerla, sino que por alguna razón inherente a la propia construcción o a lo que tiene alrededor es no habitable en ese momento. Luego viene una siguiente etapa en donde lo que definitivamente se ha observado que ya colapsó, ahí no hay nada que decidir, lo que hay es que recoger los escombros o terminar de demoler. Y de las otras viviendas que son habitables o que tienen pues ese uso restringido, restituir la habitabilidad, ¿cierto? Entonces ya sobre las que definitivamente quedan inservibles es como sobre las que viene a ser necesario o a suceder la reconstrucción. Las de uso restringido, e incluso puede ser que algunas habitables pueden requerir estudios más detallados de ingeniería estructural, que se llaman, para el caso de este evento, estudios de vulnerabilidad sísmica, porque como la edificación se vio sometida a un evento de tanta intensidad para sí misma, en donde así tengas unas pequeñas fisuras en elementos estructurales, eso ya es un nivel bajo de un compromiso estructural. Entonces muchas veces los ingenieros recomendamos que se hagan esos estudios, pues cuando vemos que ese patrón de fisuraciones en todos los elementos, o sea, como cuando el compromiso estructural, así sea leve, es como extenso en porcentaje. O sea, por si vuelve a repetirse un evento sísmico. Claro, porque tienes que saber cómo está tu edificación para ver si es necesario reducir su vulnerabilidad, ¿cierto? O sea, no hay que entrar a mirar o a catalogar que si ya hay una fisura, ay, quedó vulnerable, está débil, no, por eso se requiere un estudio. Entonces, los ingenieros estructurales, cuando entramos en esa fase como de hacer esa inspección más detallada, en ese momento digamos que ya las tareas de rescate han sucedido, la recuperación, ya de pronto no hay tantos desaparecidos,
fallecidos y ya está como en todo ese proceso de recuperar y de recolectar como todos los escombros y volver como a poner al menos la ciudad limpia. Se contratan esos estudios, pueden ser por el gobierno particulares, el caso es que la demanda de ingenieros estructurales se vuelve enorme porque eso solo lo pueden hacer ingenieros estructurales, un estudio de vulnerabilidad sísmica. Entonces ya ese estudio arrojará unos datos que permiten tomar decisiones, decir, bueno, esa vivienda está bien, la podemos dejar como está, simplemente como resanarle las fisuritas y ya. O hay viviendas que pueden requerir una intervención para hacerla más fuerte. Diego, turno para usted. Hace parte de una institución que llevamos en el corazón todos, porque Cruz Roja ha estado siempre, ha acompañado siempre, todos los momentos, los más difíciles sobre todo, y en este no es la excepción. ¿Cuándo puede comenzar uno a hablar de recuperación? Porque ustedes hacen una muy bonita lectura de ese componente humano, porque claro, primero es ese impacto, ese shock, esa conmoción, esa reacción de autoridades, pero recuperación, ¿cuándo comienza? La recuperación, digamos que en este contexto, como lo acaba de decir la ingeniera, hay que esperar que se realicen unos estudios para poder garantizar la seguridad de las personas, que es lo que nos prima a nosotros, es la seguridad. No podemos comenzar a recuperar sin hacer unos estudios previos, porque hay estructuras que pueden quedar con fallas graves y que inclusive no se pueden ver o no se pueden evidenciar. Entonces comenzamos con esas recuperaciones cuando ya los ingenieros estructurales o las personas, digamos en este caso del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y otros especialistas, ya den esa autorización para poder comenzar con ese proceso. Bueno, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Obviamente surgen muchas inquietudes, así como nosotros queremos saber sobre este tema. Vamos a escuchar entonces cuáles son esas preguntas de la gente en la calle. Hablemos de la calle. Hola, mi nombre es Kelly Lopera y me gustaría saber quién se encarga de evaluar si una familia requiere que su hogar sea reparado o si debe demolerse. Hablemos de la calle. Bueno, ingeniera, esto es una pregunta muy similar a lo que usted nos estaba contando. Entonces, ¿quién lo determina? ¿Sí o sí debe ser un ingeniero estructural el que evalúe? Pues digamos que nosotros somos contratados por las compañías de seguros, por las oficinas de gestión del riesgo. Muchas veces ellos, las oficinas de gestión del riesgo tienen sus propios ingenieros para hacer este detalle. Pero sí, lo ideal es que sea un ingeniero estructural, porque es el que tiene pues como la competencia de decir si una construcción es segura o no. Muy bien, aprovechamos nuestra pantalla táctil como es habitual, aprovechamos Juan Guillermo San Martín también ha preparado parte de ese material que se integra a este diálogo. Juan, ¿de qué se trata lo de esta noche? Nicolás, pues digamos que podemos dividirlo en dos partes. Primero, quisiera también aprovechar la mesa de expertos para hablar de algo que me interesa mucho y sé que le interesa mucho a la gente, y es tal vez por qué Antioquia fue una zona no tan afectada como otras zonas. Por ejemplo, lo vimos en el eje cafetero, el suroccidente colombiano, la zona del Pacífico, sobre todo con el tema de los suelos y las estructuras. Entonces, una primera parte de esto y una segunda parte muy rápidamente para revisar el tema del plan del gobierno con este plan que han denominado Plan Milagro de Reconstrucción, que son como esos principales datos que nos dio el pasado fin de semana el presidente de la República en una locución presidencial. Vamos a ver primero entonces la ubicación del lugar para georreferenciar en dónde estuvo el epicentro. Varios no conocíamos este nombre que apareció ese pasado lunes cuando ocurrió este sismo, San José del Palmar. Vemos acá este municipio de El Chocó, muy cercano al municipio de Novita, esta zona del Chocó muy cercana al municipio de Novita, y si ampliamos un poquitico el mapa, vamos a ver que en San José del Palmar tenemos entonces muy cerca el eje cafetero colombiano. Este es San José del Palmar, ya lo voy a marcar. Acá está San José del Palmar. Vemos las ciudades más afectadas fueron en efecto las ciudades más cercanas. Vemos acá Pereira, esta es la zona de Risaralda, el norte del valle, como la ciudad de Cartago. Vemos Armenia, la ciudad de Salento, inclusive el municipio de Salento, que también fue muy afectado, varios municipios del departamento de Caldas y la ciudad de Manizales. Estas zonas más cerca a el lugar del epicentro de la emergencia, el lugar de San José del Palmar. Si lo ampliamos un poco más, vamos a seguir creciendo, ya va apareciendo el suroeste de Antioquia y va apareciendo el valle de Aburrá. Nuevamente entonces tenemos San José del Palmar, acá el epicentro.
Y vemos ahora entonces el lugar donde se ubica el Valle de Aburrá. Con esto le pregunto a los expertos, la pregunta abierta para nuestros compañeros de la Cruz Roja, para la ingeniera: ¿cómo son los suelos del eje cafetero del Pacífico colombiano, del suroccidente, y cómo son los suelos del departamento de Antioquia? Digamos ahí, para generar como una retroalimentación de lo que viene siendo esta complejidad, tenemos que entender en primera instancia de que no quiere decir que no vaya a pasar, ¿cierto? En realidad esto viene siendo pues como un mito. Las principales condiciones que definen como ese grado de afectación está asociado a el hipocentro, relación de profundidad respecto a la superficie del origen de la señal sísmica, ¿cierto? A partir de donde se genera el sismo hay una relación de atenuación o propagación de estas ondas, ¿cierto? Entre más profundo sea el sismo, menores afectaciones va a tener en superficie, y entre más superficial sea el sismo va a tener unas afectaciones más localizadas pero mucho más intensas. No quiere decir que en Antioquia no se pueda manifestar ese evento, que podamos tener afectaciones de estas proporciones. Acá lo que define el mayor índice de afectación se define a la distancia del epicentro de las ciudades afectadas. Con respecto a lo que vienen siendo los suelos, tenemos que resaltar que lo que viene siendo Manizales, Pereira, Armenia, parte de Cartago y todo lo que viene siendo en gran medida el eje cafetero está asentado sobre depósitos volcanosedimentarios. Volcanosedimentarios de gran espesor que normalmente tienden a ser más afectados por las ondas sísmicas, que tienen que se pueden manifestar unas relaciones de intensidad más altas, ¿cierto? Para el caso de Cali, son depósitos aluviales principalmente, también con la misma particularidad de que son suelos granulares que ante las ondas sísmicas presentan mayores indicios de afectación o intensidad. Y en realidad las relaciones de afectación que vemos a lo largo de lo que viene siendo el eje cafetero, el valle, está definido principalmente por esa distancia del epicentro, su cercanía, y cabe resaltar algo muy importante que igual yo creo que lo vamos a mencionar más adelante, es el tema de la vulnerabilidad estructural de estos municipios. La variabilidad estructural en temas de constructivos, en los diseños y construcción sismo resistente también condicionan la respuesta de estos territorios a un evento sísmico. Entonces son distintas las variables que condicionan el grado de afectación o lo que puede ocurrir en cada uno de los municipios, pero no podemos descartar, y hay que ser muy repetitivos en eso, es el hecho de que no se va a presentar en Antioquia, ¿cierto? Tenemos que estar, la invitación es a estar preparados para la respuesta, tener la capacidad de respuesta y no pensar desde algo inverosímil de que no nos va a pasar. Tenemos que estar preparados. Y un caso bien interesante de estudio que luego después podríamos analizarlo, Armenia, por ejemplo, está en la misma zona después del terremoto de finales de los 90 tan fuerte, y cómo se replanteó la ciudad, tuvo muy pocas muertes comparadas, por ejemplo, a Manizales, Cali y demás. Vamos a ver entonces más datos y ya por supuesto vendremos con más comentarios. Las afectaciones, tenemos entonces, según las cifras, el censo que hizo el gobierno nacional, 450 municipios afectados. Estamos hablando de 15 departamentos, esto es casi la mitad del país, lo que habla de la dimensión de esta emergencia para Colombia. Si lo podemos poner en estas cifras, una tercera parte de Colombia que se vio afectada por el sismo. Vamos a ver pérdidas humanas, lo más doloroso, ese es el rostro más doloroso de la tragedia. Hasta el momento van más de 312 personas que han perdido la vida en eventos asociados al sismo. Por ejemplo, en Antioquia hay 2 reportes de muertes, un adulto mayor en el suroeste de Antioquia que le cayó una roca, y una mujer en el Valle de Aburrá que a raíz de un ataque de pánico que le dio falleció a causa de un infarto en el momento del sismo. 2 muertes para nuestro departamento. Tenemos 290 desaparecidos y más de 294.000 personas afectadas. Esta es una cifra bastante alta. Rápidamente, pérdidas económicas.
esto ya en términos más cuantitativos, se contabilizan 30 billones de pesos en pérdidas, sobre todo con esos daños estructurales en las ciudades capitales. Creo que no ha habido en la historia del país un sismo que afecte a tantas ciudades capitales en simultáneo. El de Popayán afectó mucho a Popayán, el de Armenia afectó mucho a Armenia, pero este afectó a Manizales, a Cali, a Quibdó y por supuesto a el departamento de Risaralda, Pereira. Cali, por ejemplo, reporta pérdidas por 10 billones de pesos. Disculpen, esto es la reconstrucción. 10 billones de pesos costará la reconstrucción de Cali, y de Caldas 1.4 billones. Únicamente, si miramos la ciudad de Manizales, son 300.000 millones de pesos. Y vamos entonces con las propuestas, los anuncios que hizo el gobierno nacional el pasado fin de semana. Primero, ese llamado a los bancos a bajar las tasas de interés, a dar unos alivios financieros, y también el decreto de emergencia económica que se firmó el día de ayer. Con esto le pregunto a la ingeniera, estamos hablando por supuesto de dinero, de los costos, pero si hablamos de tiempo, ¿cuántos son las estimaciones para reconstruir? Le pongo un ejemplo, una ciudad como Cali. Pues decían o escuchaba yo el día de hoy que eso podría tomar entre 3 y 5 años, ¿cierto? Porque todo depende del nivel de compromiso por áreas que tenga la ciudad, de la cantidad de personas damnificadas, y obviamente pues la industria de la construcción sigue avanzando y sigue habiendo necesidades. En Colombia y en América Latina en general hay unas estadísticas de déficit de vivienda incluso antes del terremoto. Entonces eso se suma a un déficit que se aumenta por las viviendas que ya no están porque colapsaron. Entonces, digamos que es una tarea de un compromiso pues en todos los niveles, de parte nuestra, de los ingenieros que vamos a prestar el servicio de hacer los diseños estructurales sismorresistentes con base en la norma actual, que es la NSR 10. Sin embargo, la AIS, que es la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia, ya tiene un documento que expidieron a finales del año 24, no es un documento de obligatorio cumplimiento, pero ahí quiero pues como sentar un detallito, que la norma solo te permite cumplir los requisitos mínimos. Entonces, como decía Juan José hace un ratico, también es de ser conscientes, o sea, de desmitificar las cosas. Es que un edificio que cumple norma no le va a pasar nada. Eso no es cierto. O sea, en un terremoto ese edificio te garantiza que te va a proteger la vida, pero no que no le va a pasar nada. Entonces, si queremos que no le pase nada, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un poquito más. Bueno, vamos a ver, ingeniera, también qué tanto sabe la gente. Nosotros hicimos una encuesta a través de nuestras redes sociales y preguntamos qué debería ser prioritario en la reconstrucción después del terremoto. Aquí tenemos las respuestas de quienes participaron a través de @telemedellín. Vamos entonces a leer esos resultados y esas opiniones de la gente, porque ya veíamos entonces lo que nos explica la ingeniera, esos análisis que hay que hacer primeramente con esos ingenieros estructurales para determinar entonces si se refuerzan las viviendas, si definitivamente hay que demoler y reconstruir. Así que tenemos esas opiniones, pero vamos con eso más adelante. Mientras tanto vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de este plan de reconstrucción de país. Ya volvemos. Hablemos de... La revolución del microfútbol callejero llegó a Telemedellín para quedarse. El talento, la fuerza, los goles y golazos. El micro no se juega solo en una cancha, se juega aquí y allá. Cuando el barrio se inunda de alegría, es porque la pelota está en juego. No nos ufanamos de ser los únicos, pero sí los mejores. Telemedellín, el canal oficial de la fiesta del fútbol calle. ¡Somos campeones!
Disculpa, ¿estás bien? Sí. ¿Te puedo dar un consejo? Si llevas más de 10 años fumando con regularidad, pídele a tu doctor que te haga un TAC de baja dosis. Es como una mamografía, pero es para tus pulmones. Así se puede detectar a tiempo el cáncer de pulmón. Mira, algo así se ven tus pulmones. Y con el TAC podemos estudiar cómo están y detectar rápidamente si algo no va bien. Consulta con tu médico, aún sin síntomas. El TAC de baja dosis permite descartar a tiempo el cáncer de pulmón. Medellín es como una casa, la casa de todos. Y el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, es la hoja de ruta que pone orden a este hogar. Medellín vive un importante momento, su revisión a mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. Por eso los esperamos en Medellín, en Clave POT, cada semana para que conversemos de este tema del distrito. Hablemos de... Hablemos de la calle. Acá seguimos para preguntarle a las personas qué piensan si una zona quedó gravemente afectada, creen que es mejor reconstruir en el mismo lugar o aprovechar para hacerla más segura. Y eso fue lo que nos contestaron. Lo que tiende a pasar en muchas ocasiones cuando una vivienda tuvo fallas estructurales es porque a veces el suelo está inestable o porque en muchas ocasiones en Colombia, como lo es el Chocó y Buenaventura, son zonas que son marginadas por el gobierno y no tienen realmente una economía para poder pagar lo que es una persona que vaya, revise el terreno, revise las fallas que pueda llegar a tener esa zona. Yo pienso que puede ser en otro lugar o buscar unas tecnologías distintas de construcción que les ayuden en el mismo lugar. Yo creo que hoy la ciencia tiene tantos expertos y tanto conocimiento. Primero, los terremotos de unas décadas antes eran tan empíricos y lo hacían de tan buena fe. Hoy tenemos estudios de suelo, de subsuelo, entonces yo creo que si es necesario trasladarse a otro lugar es una oportunidad. Eso depende. Ciertamente si la zona que va afectada, pues hay que evaluar si tiene las condiciones necesarias para poder reconstruir allí. Quizás sí, quizás no, eso depende también de una evaluación técnica. Pienso que independientemente de la zona, se debería de priorizar más la calidad de la construcción, la forma en que se haga, porque pues se ha visto que las viviendas que fallaron fue más por la calidad y la forma en que se hicieron que por donde estaban ubicadas. Entonces pienso que más priorizar la calidad que el lugar. Que cuando los armen los edificios, que sean seguros, que no se caen fácil y que esté seguro, sí. Eso fue lo que nos respondieron algunas de estas personas. Recuerden que estamos con ustedes y nos vemos en una próxima emisión. Hablemos de la calle. Hablemos de la calle, ahí estaban las respuestas de la gente, ya vamos a profundizar en este tema con la ingeniera, con nuestros invitados. Ahora sí tenemos los resultados de la encuesta que hicimos a través de @telemedellín, preguntándoles a ustedes qué debería ser prioritario en la reconstrucción después del terremoto. Tenemos 1023 votos, un 39,5% piensa que lo más importante y lo que debe ser prioritario son las viviendas, un 45,1% piensan que debe ser los hospitales y los colegios, un 3,9% habla de las vías y los servicios públicos y un 11,5% habla de la recuperación económica como lo prioritario. Ahí están los resultados a través de nuestras redes sociales. ¿Qué piensa usted, Diego, rápidamente de estas respuestas de la gente? Las veo muy coherentes.
muy coherentes a la realidad y literalmente las personas siempre van a pensar es en su hogar, ¿cierto? Esa va a ser la prioridad para cualquier persona. El techo. El techo es vida y el techo es familia, de acuerdo completamente con Diego. Sí. Permítame, Susana, los invitados, los televidentes, sumar a una persona más a este diálogo. Tuve la oportunidad de compartir con ella durante varios años en este oficio del periodismo, ella en la ciudad de Pereira como directora de noticias de RCN Radio, yo desde la ciudad de Medellín, pero jamás pensé que la iba a saludar por un momento tan difícil para el país como este y más para su ciudad, además que es una ciudad vecina para nosotros. Carol Álvarez, en la ciudad de Pereira. Carol, una buena noche, te saluda Nicolás Arismendi con un abrazo muy solidario por lo que vive tu ciudad y quisiera comenzar con algo y es, no has parado ni un solo minuto desde que ocurrió esto el 10 de agosto. Algo es lo que se vivía ese día y lo que reflejabas ese mismo día, pero hoy, cuando han pasado ya una semana y un poco más, ¿qué es lo que está viviendo la capital de Risaralda? Nicolás, buenas noches, saludo cordial para usted y por supuesto para todos los televidentes. Pues bueno, ya han pasado pues casi 2 semanas después de que se presentó esta emergencia por este terremoto que de verdad que ha dejado devastado la región del eje cafetero, principalmente el departamento de Risaralda, y digamos que ¿qué queda en este momento? Pues seguramente mucha crisis social, están devastadas las comunidades, muchos barrios afectados, pues estamos hablando de afectaciones en Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, al occidente del departamento también localidades como Belén de Umbría muy afectados. ¿Qué podemos decir? Pues que digamos que ha terminado la primera fase de la atención de la emergencia, que es en todo lo que respecta a la llegada de ayudas humanitarias, la priorización de organismos de socorro, pues para tratar de salvar la mayor cantidad de personas con vida, la recuperación de los cuerpos. Pero si usted digamos que empieza a caminar Pereira, pues no se va a encontrar con nada de lo que teníamos antes. Por ejemplo, Nicolás, nosotros que estábamos en RCN Radio ubicados pues muy cerca de ese perímetro central en donde se concentran hoy afectaciones, caminar esas calles es una completa tragedia, es una completa tristeza. Hoy seguramente estamos viendo ese panorama mucho más desde arriba, de una forma global, pero ¿qué queda en este momento? Muchas personas damnificadas, familias que no tienen vivienda, muchas circunstancias pues que tienen en este momento a muchas personas todavía viviendo una completa tragedia. Digamos que es algo un poco del panorama. La tragedia, yo lo he dicho mucho a través de otros medios de comunicación, y es que seguramente los medios nacionales, los medios internacionales llegaron para el cubrimiento en primera instancia de todo lo que pasó por el terremoto. Ya muchos se han ido, pero aquí queda una completa tragedia que seguramente va a traer unas repercusiones pues en el corto, mediano y largo plazo en temas sociales, en temas económicos. Yo pensaría que la emergencia apenas está empezando porque estamos viviendo una completa catástrofe, Nicolás. Karen, buenas noches, te saluda Susana Lancheros, gracias por estar con nosotros. Como periodista creo que es muy valioso tenerte como testimonio también allí en Pereira, porque además de reportar lo que pasa, lo que se necesita, los periodistas también somos contadores de historias, de realidades. Cuéntanos por favor desde tu punto de vista, ¿qué te ha marcado particularmente, qué historia, qué experiencia a través de estos días de tragedia, como tú lo dices allá en Pereira? Pues mire, Susana, nosotros que vivimos la tragedia y la emergencia cuerpo y en carne propia, nosotros en RCN estábamos ubicados en un piso 16, estábamos en pisos 15, 16 y 17. Nosotros pensamos que era el último día de nuestras vidas. O sea, literal ese día con mi equipo de trabajo nosotros pensábamos que no íbamos a alcanzar a evacuar porque justo, pues reitero, estamos ubicados en el mismo perímetro en donde se desmoronaron en nuestros ojos pues muchos edificios, muchas edificaciones emblemáticas de la ciudad. Entonces digamos como que ¿qué nos marca? Pues nos marca obviamente el alma, el cuerpo y todas las sensaciones, la experiencia propia, porque a nosotros nos tocó que literalmente se nos estuviera desmoronando el edificio, que tuviéramos que evacuarlo y que nosotros no tengamos una sede física en Pereira, pues por la situación. Eso digamos que obviamente nos tiene muy afectados, nos tiene muy tristes, nos tiene con el corazón muy arrugado, porque lo que ha sido nuestra casa durante tantos años, en este momento pues está como en stand-by. Esperamos que podamos recuperarnos, pero eso digamos que en primera instancia. Y no, usted se va a encontrar cualquier cantidad de historias completamente tristes. Mire, uno de los casos que más nos marcó y que seguramente se hizo seguimiento a través de medios nacionales es el caso de un empresario, un joven que llegó desde la ciudad de Bogotá el mismo día que se presentó el terremoto. Él llegó a un hotel del centro de Pereira
a realizar algunos negocios. Nos cuentan organismos de socorro, hablamos incluso con su padre, pues que él había llegado algo así como a las 3 de la mañana. A las 7:30 pues ocurrió el terremoto. Esta persona quedó pues sepultada en medio del desastre en la zona céntrica, y el papá pues se vino desde Bogotá a buscarlo y decía que literal no se iba a ir de la ciudad hasta que no encontrara a su hijo, que es lo más terrible del caso. La conversación que pudimos tener con su esposa, con su novia, con su prometida. Tenía un hijo muy pequeño con esa joven y se iba a casar justo el fin de semana pues que se presentó esa emergencia. Así que pues eso de verdad nos arrugó mucho el corazón, sobre todo cuando después de varios días de búsqueda fue su propio padre el que se había, digamos, ofrecido como rescatista voluntario en medio de las labores, el que terminó por confirmar que su hijo había sido pues encontrado bajo los escombros después de varios días muerto. Entonces, cosas que de verdad le arrugan mucho el corazón. Otros casos y que uno no puede evitar conmoverse y llenarse de mucha impotencia por no poder hacer mucho. Casos, por ejemplo, en barrios como Providencia, en Pereira, donde nos encontramos una bebecita de tan solo 15 días de nacida, y le estaban buscando pues una mamá canguro que la pudiera alimentar porque había perdido sus padres. Que tenaz tener que contar, por ejemplo, que nos fuimos para los albergues en donde en este momento están alojados los damnificados, y que durante tantos días del fin de semana anterior que llovió, que literal la gente estaba ya entrapada con bebés pequeñitos, con niños, o sea, era un completo drama, con adultos mayores, personas que habían tenido que ser evacuadas desde clínicas con cirugías incluso muy delicadas, con cirugías de corazón abierto, y que estaban en albergues temporales. O sea, casos como estos yo creo que pues sería de pronto muy injusto como decir, nombrar solamente unos, porque la verdad caminar Pereira en este momento es una tragedia, Susana. Muchas gracias, Carol. Y definitivamente el lenguaje tiene una frontera de cosas que no pueden decir las palabras, y yo creo que esto es un ejemplo de eso, que hay cosas que no podemos expresar con ese dolor que hemos sentido todos. Gracias, Carol. Ya volvemos contigo, pero precisamente, ingeniera, usted estuvo en Pereira, conoció muy bien esa infraestructura, la ciudad, el deterioro, y además sus años de experiencia también pues le dan todo el conocimiento y la experticia para contarnos cómo son esas afectaciones y cómo se pueden ilustrar. Vemos acá esta maqueta que les queremos presentar también junto con Juan José de la Cruz Roja sobre los daños estructurales, cómo podemos ejemplificarlos y cómo podemos explicarlos a escala. Ok, bueno, yo quisiera que empecemos del suelo hacia arriba. Entonces, como tuve la oportunidad de estar allí, observé, Juan José, muchas grietas y fisuras en zonas donde hay estructuras colapsadas o parcialmente con colapso, con evidencia pues como de asentamientos, desplazamientos. Mencionabas ahora algo de cómo eran los suelos allí. ¿Podrías como contarnos un poquito más ese efecto sobre esta vivienda que tenemos acá? Claro que sí, digamos que para hacer un panorama general hay que tener en cuenta que la variabilidad de los suelos hacen que se comporten de una manera distinta ante los sismos. Hay suelos que de alguna forma, por ejemplo, que vienen siendo suelos arcillosos, que ante la actividad sísmica tienden a comportarse como un líquido debido a un principio de liquefacción, ¿cierto?, que hace que los cimientos colapsen completamente. Hay otros suelos que, digamos, también hay que tener en cuenta que muchas de las edificaciones que se encuentran en estos municipios también están sobre llenos antrópicos que no están estructuralmente bien compactados o que tienen una relación de resistencia menor a terrenos in situ que pueden presentar mayores afectaciones ante la ocurrencia de un sismo. Incluso a veces pasa que en la relación pues, del movimiento, una zona o una viga o una zona de cimentación que está sobre un relleno tiende a fallar y a presentar asentamientos diferenciales diferente al resto de la construcción que está sobre un suelo natural, por así decirlo, ¿cierto? Entonces son como algunos casos que se pueden manifestar, ¿cierto?, con respecto a la dinámica de los suelos, respecto a su amplificación y a la intensidad que se pueden manifestar con la actividad sísmica, y también a las relaciones de cimentación de las viviendas que están edificadas, ¿cierto? Para eso son los estudios de suelo, para tratar de establecer zonas de cimentación óptimas donde la relación de esfuerzos no afecte tanto las viviendas ante la ocurrencia de un evento como ese, pero ahí sí te dejo a ti que eres la experta. Adelante, ingeniera. No, que quería aprovechar pues que entonces Juan José menciona estas cosas porque encontré, por ejemplo, muchas viviendas como esta en donde se ve muy como intacta la vivienda, pero así,
Entonces, digamos que eso quizás lo explica el suelo, ¿cierto? Rotaciones o asentamientos diferenciales quiere decir que un eje de la vivienda se asienta más que el otro y eso produce daño en estos elementos que son los elementos estructurales, las columnas, las que soportan la edificación. Otra cosa que puede pasar es que si a esta vivienda le movemos el piso, pues ella obviamente empieza a vibrar y entonces se le puede caer las cubiertas. Vi muchos colapsos de cubiertas en muchas edificaciones en Pereira, de varios niveles inclusive. Y otra cosa que puede suceder es que se observan estos elementos que son las columnas que deben de venir desde la cimentación, como menciona Juan José, y atravesar toda la estructura. Uno a veces tiene muros entre ellas, pero esos muros son no divisorios y hacen mucho ruido en el sentido de cuando se están explotando, cuando sucede el terremoto, como también visualmente, porque quedan así todos destruidos, todos dañados, la vivienda en pie, pero todas esas X en esas paredes, y eso asusta mucho a la gente. Dicen, ay, mi vivienda colapsó. Y es porque la ven llena de esas X en los muros, y eso sucede porque el muro es muy rígido respecto a la flexibilidad que tienen las columnas y las vigas. Entonces, ese, por ejemplo, en particular, sí es un daño, pero es un daño en un elemento no estructural. La casita está bien, quizá hay que restringirle un uso en esas zonas donde están esos muros dañados, mientras que se reparan, pero la vivienda está en una excelente situación. Sí, ingeniera, me da pie para preguntarle algo y lo podemos traer al ejemplo de Medellín. En Medellín tuvimos viviendas afectadas, sobre todo, por ejemplo, viviendas en la comuna Laureles, se concentran los mayores reportes, otras en la zona nororiental, noroccidental. Y en este tema de mitos y verdades, por ejemplo, se dice si una casa queda inclinada, pérdida. O si hay daños, por ejemplo, en columnas, pérdida. ¿En qué casos las personas que tengan, por ejemplo, agrietamientos identificados podrían alarmarse o pensar que son solamente unos agrietamientos que se le puede dar un manejo? ¿Quieres, Juan José, sobre la inclinación? ¿Mencionar algo sobre la inclinación? Digamos que hay que tener en cuenta que para los diferentes métodos constructivos, ¿cierto?, que se pueden manifestar en diferentes tipos de vivienda, por ejemplo, para este caso que es como una estructura más aporticada constituida por vigas y columnas, si llega a manifestarse un asentamiento diferencial de varios niveles con afectación directa y agrietamientos en las columnas, ya digamos que ahí entra un proceso de evaluación estructural mucho más complejo, la integridad de la vivienda puede estar mucho más expuesta, ¿cierto? Hay otras viviendas que también por su método constructivo no tienen esta parte de reforzamiento estructural, sino que es mampostería sin estructuras de refuerzo, que se van a ver supremamente afectadas por esta actividad sísmica y que son viviendas que en realidad tendrían que demolerse en gran medida porque no tienen un peso estructural que compense esa relación de esfuerzos. También se puede manifestar que digamos que de manera complementaria en las vigas o la parte superior o las losas también pueden fallar y hay que tener mucho cuidado con la relación de desplazamientos de las grietas, ¿cierto? Pero ahí sí me gustaría que me complementara. Bueno, si las grietas son en las columnas, esa construcción debería ser no habitable por el momento y entrar, como dice Juan José, a evaluar el compromiso de daño. Fíjate que, por ejemplo, en unas edificaciones que observé yo allá en Pereira, había unas grietas en columnas. ¿Qué sucede en una columna de concreto reforzado? Que ella tiene el concreto, las varillas verticales, que son el refuerzo de la columna, y el refuerzo horizontal, que son los flejes o estribos. Entonces esa canastica está pues con el núcleo de concreto y también el recubrimiento. Muchas veces el compromiso es solamente el recubrimiento, o sea, se cayó como lo que está protegiendo el acero de refuerzo. Pero si el compromiso es hasta el núcleo y el núcleo ya explotó y ves que el acero de refuerzo está completamente doblado, en los colapsos de edificios que hubo en Pereira, ese refuerzo longitudinal era liso.
Los estribos que recogían ese refuerzo longitudinal eran de un diámetro muy pequeño y también de menor resistencia. Ay, ¿por qué? Pues porque son construcciones antiguas y esas eran nuestras prácticas constructivas anteriormente. ¿Estaban mal? No, eso era lo que teníamos en el momento, hace 50 años. Entonces esas construcciones ya habían soportado 2 terremotos más grandes, el del 95, el del 99 y ahora el del 2026. Perfecto. Permítame, ingeniera Arabella, quiero regresar a la ciudad de Pereira, quiero sumar una vez más a Carol Álvarez para hablar de, pues venimos mencionando la palabra reconstrucción, Carol, se hace en Quibdó, se hace en Manizales, se hace en la ciudad de Cali, pero se hace también en la capital de Risaralda. Hasta el momento, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Por dónde debe empezar? ¿Cuándo debe empezar? ¿Cuánto tiempo se proyecta que podría tomar? Pues mire, Nicolás, yo pensaría que estamos en un proceso, digamos, preliminar en el que, por ejemplo, en este momento se está avanzando en procesos como demolición de estructuras que resultaron fuertemente afectadas y que estarían en riesgo de colapso en este momento, poniendo en riesgo la vida de otras personas, limpiando la ciudad. ¿Qué se necesita para esto? Pues obviamente recursos y no pocos, muchos por parte del gobierno nacional. Detallado, pues se habla de una reconstrucción que implicaría recursos por 30 billones de pesos. Sin embargo, pues desde los medios de comunicación hay que ser un poco críticos frente a la cifra que se está entregando, porque de esos 10 billones se supone que serían para el caso de la ciudad de Pereira. Pero ¿cómo se está estimando cuánto valdría en total este proceso? Se está estimando con el valor aproximado que tendrían las viviendas y las edificaciones de los edificios que colapsaron por la emergencia. ¿Qué dice el gobierno nacional? Pues mire, ha anunciado pues que se va a reconstruir, pero pues ya digamos que establecer puntualmente que tienen la destinación de ese recurso, pues quedarían algunas dudas. El Departamento Nacional de Planeación va a ser muy importante dentro de todo este proceso. De hecho, Julián Buitrago, que es un pereirano, pues acaba de ser designado para este cargo y pues él nos mencionaba que pues seguramente hoy vale 10 billones de pesos la reconstrucción o por lo menos volver a edificar en algunas zonas, pero pues eso es lo que vale hoy en términos de 2026. No sabemos exactamente cuánto podría costar en 10 años, que es más o menos lo que podría tardar ese proceso pues para, digamos, recobrar la normalidad en algunos sectores. Aunque también hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay algunas zonas, por ejemplo, como la avenida Circunvalar, muy afectada aquí en Pereira con todo el tema del terremoto, en donde se dice por parte de expertos que en muchas zonas ni siquiera se podría volver a entregar licencias de construcción, lo que quiere decir que ese tema de la reconstrucción y volver a los términos de lo que hoy tenemos seguramente será casi que imposible. Pues Carol, de parte de todo este equipo, el de Telemedellín, un abrazo muy grande, solidaridad para todos los pereiranos y creo que, como lo han dicho el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, siempre que se pueda estaremos allí para apoyar. Gracias por acompañarnos durante estos minutos. Nicolás, a todos los televidentes, a todos los compañeros en el set, muchas gracias a ustedes por la solidaridad. Por supuesto que aquí hemos recibido de muy buena manera todas las ayudas humanitarias que nos han llegado, todos los gestos de solidaridad, todo el apoyo. De verdad que es momento de necesitarlo y como lo venimos reiterando, seguramente en unos días casi que todo el mundo se va a ir, poco se va a hablar de la emergencia, pero la crisis social, humanitaria en Pereira y en Risaralda va a continuar porque de verdad que este terremoto pues alcanzó a devastarnos bastante. Sin embargo, pues también de esta nos levantamos. Gracias, Carol. Por supuesto, seguiremos replicando el mensaje de solidaridad y lo que ustedes necesitan en esas zonas más afectadas. Vamos a ver los resultados ahora de la encuesta que hicimos a través de nuestras redes sociales con la siguiente pregunta. ¿Cómo debería reconstruirse una zona destruida por un terremoto? Aquí están algunas de las respuestas. Ya hablábamos también de ese tema. Entonces, 8,6% piensa que tal como estaba, un 61,7% piensa que con nuevas normas. También hay un 8,9% que piensa que se deberían reubicar zonas de riesgo y un 20,8% que habla de reconstruir y reubicar. 1.158 votos tuvimos a través de esta encuesta en @telemedellín. Con esta participación de ustedes a través de nuestras redes sociales vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con más. Vamos a hablar de ese kit de emergencia que todos deberíamos tener en el hogar luego de haber pasado por esta experiencia, por esta tragedia que hoy enluta Colombia. Hablemos de...
y la tierra nos recordó. Vea cómo quedó esto todo. Que nadie está solo. Medellín tiende la mano a las familias afectadas por el sismo. Consulta en este código QR todas las formas en las que puedes ayudar. Todos somos Colombia. Telemedellín, contigo en todas partes. En Telemedellín, aquí te ves. El panorama con hechos informativos de la ciudad, el país y el mundo, usted lo ve primero en Telemedellín. 11:59, esta es la noticia del mediodía en Noticias Telemedellín. Rápido, claro y confiable. Tenemos presencia en vivo desde el lugar de la noticia. Andrés, televidentes, muy buenas tardes. A la hora del almuerzo, en 45 minutos. Entérese de lo más relevante. Medellín, Antioquia, Colombia, sus noticias, los deportes, el arte y la cultura. Noticias Telemedellín de lunes a viernes a las 11:59 de la mañana primero, aquí te ves. Hablemos de... Muy bien, retomamos esta conversación y por supuesto una pregunta que queda después de este sismo que todos vivimos en el país, unas zonas por supuesto con mayor intensidad que otras, es ¿somos vulnerables? Y por supuesto hay que estar preparados. Los simulacros de evacuación, el kit de emergencias, no es un capricho, es algo que nos puede salvar la vida y precisamente por eso Diego, Juan José nos cuentan de este kit que tenemos tan completo de la Cruz Roja que ojalá todos deberíamos tenerlo, debería ser una obligación. Sí, tú lo acabas de mencionar. La prevención es cuestión de todo, ¿cierto? Todos deberíamos de pensar en qué puede pasar. Y literalmente, digamos que tenemos que cambiar un poquitico el chip frente al concepto de prevención. Porque digamos que nosotros los colombianos somos más preventivos, más correctivos que preventivos, ¿verdad? Siempre esperamos que nos pasen las cosas para después tomar acciones, ¿sí? Indudablemente nuestro botiquín es un equipo que debe estar en cada una de nuestras viviendas. Esa es digamos una recomendación, una sugerencia que hacemos desde la Cruz Roja a todos nuestros ciudadanos y a toda la gente del país que tengan este recurso dentro de sus casas, ¿sí? Un kit de primeros auxilios que pueda tener los insumos básicos para poder controlar una hemorragia, poder hacer un control, digamos, de una posible fractura, una lesión mayor, ¿cierto? Y poder hacer digamos, una atención prioritaria o primaria a cualquier ser querido, un familiar, un amigo, que tengamos ese recurso. Una persona que de pronto tenga una laceración o tenga un sangrado abundante, ¿verdad? Y que nosotros no tengamos cómo apoyarlo, cómo controlarlo, una persona que se nos puede morir. Y esa persona puede ser mi esposa, mi hijo, mi padre, mi hermano, un ser querido, un amigo, al no tener un recurso tan básico como este, ¿verdad? Entonces es importantísimo que dentro de nuestros hogares contemos con un kit de primeros auxilios, también el kit para los animalitos, que es importante, los que tenemos mascotas dentro de los hogares es importante tenerlo, ¿sí? Que también es un kit básico para poder atender nuestros animales, ¿sí? Perritos, gaticos y demás. Y también importante, fuera de tener el kit de primeros auxilios, es tener el kit de supervivencia, que también lo debemos de tener, que es en lo que no pensamos, ¿sí? Creemos que muchas veces no va a pasar nada y también debemos de sumarle a ello el kit de supervivencia, que debemos de tener más o menos alimentos para 5 días, mientras que pasamos estos sucesos que nos están pasando. Diego, Juan, rápidamente, elementos básicos. Vemos, por supuesto, botella de agua, alcohol, unos medicamentos básicos. Se habla mucho del silbato, se habla mucho de los alimentos no perecederos. Realmente es así. Bueno, digamos que ahorita en los botiquines la normatividad no nos permite tener medicamentos, ¿verdad? Porque tienen que ser suministrados precisamente por un médico, pero sí debemos de tener lo básico. El silbato es de vital importancia, porque digamos que en un suceso como el que acabamos de tener en nuestro país, estos silbatos cuando llegan los grupos de rescate, ¿sí? Y de búsqueda y comienzan a hacer los llamados, que se llaman llamados por patrones de búsqueda, por llamado y escucha, cuando ustedes ven que todo el mundo hagan silencio, ¿sí? Cuando levantan la mano y hagan silencio, cuando las personas cuentan con ese recurso y de pronto tenía a la mano su silbato, eso va a ayudar a que hagamos una ubicación rápida
rápida de esas personas. Entonces es importante que lo sumemos allí, al igual que las linternas. Las linternas también nos van a ayudar mucho a hacer señales lumínicas en algunos aspectos y demás. Entonces es importante que tengamos inmovilizadores, vendas, digamos también líquidos como soluciones salinas para poder hacer algunas maniobras básicas. Y también importante la capacitación. Es importante que la gente conozca qué hacer porque entonces digamos que no ganamos nada con tener el botiquín, pero si no sabemos utilizar sus recursos. Ahí está, entonces, por supuesto que todos deberíamos tener este kit, que es básico. Debería, por supuesto, tener todos los elementos que necesitamos y nuevamente ser conscientes de que esto nos puede pasar. Es correcto. Así es. Y de alguna manera, Juan, yo creo que si persisten las dudas de qué contiene, haga un ejercicio muy sencillo, se acerca a la Cruz Roja y con eso puede verificar qué le hace falta y tener, si es necesario, uno en el vehículo, uno en el lugar de trabajo, uno en el lugar de la vivienda. Queda una gran conclusión, el episodio de hoy termina, pero la tragedia no. Ojalá las ayudas estén mañana, en una semana, en un mes y hasta que toda esa zona que tuvo que vivir algo tan trágico para el país, pues pueda recuperar parte de la normalidad, Susana, por lo menos es lo que esperamos. Sí, señor, por supuesto, pues seguiremos tratando de hacer pedagogía como estamos haciéndolo en este momento gracias a la compañía de la Cruz Roja, de la ingeniera que nos explicó y nos representó cómo es que se pueden reforzar esas viviendas, cómo puede ser ese plan de reconstrucción. Así que a todos nuestros invitados, gracias por estar con nosotros y seguiremos, por supuesto, claro que sí, Nicolás, informando y hablando de esa tragedia que no termina. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos entonces el próximo jueves en otro capítulo de Hablemos de. Que tengan una feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...